Ya realicé mi examen. Uy, Teresita, fue lluvia por la región Amazonas, dice. Por acá estamos, bueno, yo estoy en Trujillo, por acá está medio, parece que llueve, está indeciso así, como que llueve, como que no llueve, pero sí, parece que ya empezamos las temporadas lluviosas. Ahora sí, nomás nos queda cuidarnos, ¿no? Para no resfriarnos. Muy bien. Entonces, les decía, hoy vamos a trabajar esta última sesión, vamos a trabajar lo que es resolución de conflictos y ver al final un poquito de cuál es el rol del psicólogo dentro del contexto educativo, ¿no? Para ir cerrando el curso. Ojalá nos alcance el tiempo para poder conversar un poquito, interactuar, ustedes den sus apreciaciones o de repente por mensajes también que nos brinden sus apreciaciones del curso, ¿sí? Listo. Entonces, ¿están dispuestos ya? ¿Todos listos para poder empezar nuestra clase hoy? Ya está. Muy bien. Pregunta, esto sí necesito su respuesta, ¿ya? Cuando ustedes escuchan conflicto, ¿cuál es la primera palabra que les viene a la mente? Cuando escuchas conflicto, ¿cuál es lo primero en lo que piensas? Problema. Bien, Teresita, gracias. ¿Quién más? Conflicto. Disputa. Gracias, Marco. ¿En qué más pensamos? Disputa, ¿qué más? Conflicto. A ver. Y un conflicto entre los niños de la escuela, entre los niños del salón, los padres ya se enteraron, ¿no? ¿Qué es un conflicto? Uh-huh. ¿Entre cuántas personas puede o cuántas personas pueden estar involucradas en el conflicto? División, gracias Alexander. Bien, qué más piensan en conflicto? Un desacuerdo, gracias Bexalí, y dice puede ser entre dos o un par de grupos. Bien. Entonces, necesariamente para que se inicie el conflicto es más de uno, ¿cierto? Muy bien. Es decir, que se necesitan mínimo dos personas. Correcto. Muy bien. Perfecto. Miren, es importante que nosotros entendamos qué es el conflicto y qué tipos de conflictos pueden surgir, sobre todo en el contexto educativo, ¿no? Entonces, el entender la resolución de conflictos es un proceso en el que las partes que están involucradas tienen que trabajar juntas para poder solucionar, ¿no? Para poder solucionar lo que solucionar el problema, solucionar la división, solucionar la situación, dependiendo de cómo nosotros lo enfoquemos. Puede ser simplemente una tensión, puede ser un desacuerdo, ¿cierto? Puede ser simplemente por ahí que se generó algo de tensión, pero se logró bajar la tensión, se logró llegar a un acuerdo, detener el enfrentamiento. Entonces, el conflicto es la ausencia de la paz, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, los conflictos van a surgir siempre, sí. ¿Por qué van a surgir siempre? Porque esto tiene que ver bastante con la convivencia, ¿ok? No existe, o creer que existe un lugar donde no van a haber peleas, no van a existir conflictos, es utópico. ¿Ya? Los conflictos siempre van a surgir. Creer que dentro de nuestra aula nosotros vamos a tener un aula sin problemas es negarse a ver la realidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque en la convivencia diaria siempre van a haber estas diferencias, ¿no? Estos roces, estos desencuentros. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen distintas características, personalidades, intereses. Entonces, aquí el problema siempre va a estar pendiente, presente, latente, pero digamos así que la clave no está en que yo evite el problema o en que lo ignore.
está en la forma en cómo yo voy a afrontar esta situación. Entonces, la clave está en la forma eficaz de gestionar el problema. ¿Para qué? Para que no afecte el clima del aula y sobre todo este conflicto no sea simplemente la ruptura de la paz, sino que sea una oportunidad para poder crecer. ¿Listo? Para aprender algo del problema que se ha presentado. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipos de conflictos vamos a encontrar? ¿Ya? ¿Qué tipos de conflictos vamos a encontrar dentro del aula? Digámoslo así, ¿ya? Eh, Dentro del aula, por ejemplo, yo puedo encontrar peleas o conflictos entre los mismos estudiantes. También se puede presentar dificultades entre los padres y los maestros, ¿no? Entre los padres y el personal directivo o administrativo de la escuela. Puede presentarse entre padres y alumnos, puede presentarse entre el mismo profesor y el personal administrativo o la administración de la escuela. Puede presentarse entre alumnos y maestros también, y viceversa, ¿no? Entonces, independientemente de qué tipo de conflicto se presente, lo que nosotros debemos tener presente como docentes de aula o como personal que dirige dentro de la escuela, debemos tener presente que para poder afrontar un conflicto es importante que yo tenga de cierta manera, tenga algunas habilidades que son esenciales, que son básicas para poder afrontar, ¿ya? Porque como les decía, el conflicto puede ser una oportunidad para crecer y para mejorar la situación o para generar un aprendizaje. También el que yo pueda resolver el conflicto de una forma más eficiente va a proporcionar que dentro del aula se incremente este clima o este espacio donde los estudiantes se sientan seguros o respetados, ¿no? Y se desarrollen estas habilidades emocionales y sociales, sobre todo. Miren, un problema bien gestionado, un problema bien atendido dentro del aula no escala, ¿ok? No escala. Les voy a contar un poquito antes de continuar con viendo los modelos o los enfoques para entender el conflicto. Les voy a contar una experiencia, ¿ya? Esto fue más o menos hace un par de años, ¿ok? Hace un par de años. Este niño era bastante grande dentro del aula en comparación físicamente, en comparación a sus compañeros, pero era un niño que tenía rasgos sí, tenía rasgos de hiperactividad, ¿ya? Pero sobre todo de impulsividad. No tenía TDAH, o sea, tenía rasgos de impulsividad, pero era más que todo debido a un ambiente que estaba pasando dentro de la casa, ¿no? Una separación de los padres, el cambio de la dinámica total del hogar, cambio de hábitos, cambio de estilo de vida. Entonces, esto había impactado un poco al niño que había sido sacado de su entorno, de lo que él buscaba, de su base segura, y había sido llevado a una escuela un poco más pequeña, un poco menos costosa, entonces era un cambio completo. Pero aún así, el niño estuvo adaptándose, estuvo participando, pero en el aula surgió un inconveniente con este niño en una situación que les voy a platicar. Resulta que el niño llevaba su mesada, llevaba su dinero para poder hacer compras en el refrigerio y le gustaba comprar esos chiclets que vienen con chistes envueltos y a veces unos chicles que vienen con tatús que los mojas y se transfiere la imagen a la piel. Entonces el niño solía comprar eso durante sus recreos, chiclets en los que venían chistes y en los que venían estos tatús. Cuando eran chistes, con su grupo de compañeros, se leían los chistes, pasaban así el refrigerio. Y en una ocasión, él tiene un inconveniente con la delegada del aula,
con la brigadier, ¿ya? Con las que tienen los cordoncitos, y la brigadier le había arranchado el chicle, él había comprado, y la brigadier le había arranchado el chicle porque él se reía mucho y luego en el aula estaba que masticaba y les irritaba un poco el sonido. Entonces ella, para que no se presente esto, le había arranchado el chicle. Él lo dejó pasar, luego, en una siguiente oportunidad, de la boca, así cuando ya se lo va a meter a la boca, le vuelve a arranchar esta misma brigadier y el tatú que ya se lo había logrado transferir también se lo arruina. El niño ya estaba un poco tenso, ¿no? Con esta situación. Pasó esto, ya él conversa conmigo, conversa con la mamá y dice, ya estoy harto, ¿no? Ella se cree, sus palabras fueron estas, se la cree porque es la brigadier del aula. Pero mamá, yo ya no aguanto, yo no le hago nada a esa niña, solamente que ella se me ha prendido, fue la frase que utilizó. Pasaron semanas, quizás un mes por allí, el niño se atreve a contarle a la maestra que la brigadier se estaba pasando de autoridad, ¿no? Y la maestra le dice, tú siempre eres el de los problemas, por favor, obedécele a la brigadier. Entonces, cuando él quería participarle a la maestra lo que la brigadier hacía, que él lo asumía como abuso de autoridad, la maestra le ponía un freno diciéndole que como él era el impulsivo, como de repente por ahí era un poco tosco, era más grande que los demás niños, como que lo veían a él el problema, ¿no? Entonces nunca tuvo oportunidad de poder explicar la situación. Resulta que en un día donde han tenido presentación de danzas por alguna actividad en la escuela, todos los niños andaban dispersos, estaban haciendo su vestimenta y todo eso, pero igual este pequeño, como ya era costumbre, había comprado sus chicles y andaba con sus tatús y andaba con sus chistes ahí en el bolsillo sin fastidiar a nadie. El niño regresa al aula y dentro del aula estaban solo los chicos, dentro del aula, en el camino de regreso al aula, la brigadier lo ve y lo acusa, le arrancha los chicles y lo acusa y le dice, ya te he dicho que no estés comprando los chicles, ya te han dicho, eso te engorda. Lo acusa y se lleva. Y el niño eso hizo que detonara en él un enojo mayor y quiso pegarle a la niña. Fue contenido por los demás compañeros, ¿ya? Pero quiso pegarle. Esto lo ve otro maestro y llaman inmediatamente a la madre a decirle que venga a la escuela. No, estaba la mamá dentro de la actividad porque era una presentación y la llaman a la mamá sale corriendo al aula y encuentra al niño, a su hijo, lo encuentra arrinconado en la pared, sosteniéndolo por varios de sus compañeritos que estaban tratando de calmarle para que no le agrediera a su compañera. ¿Ok? Entonces, esta situación, ustedes me van a irme o van a ir comentando. Jerarquía, dice, ser una buena mediadora. Ajá, Bexalí. Esta situación se pudo haber evitado que escalara tanto cuando nosotros en un enfoque de repente humanista o en un enfoque interaccionista hubiéramos atendido o escuchado la demanda de Pepito, vamos a ponerle así al niño, ¿no? Y a la otra niña le vamos a poner Juanita. Entonces, de Pepito hubiéramos escuchado la demanda y haber investigado qué era lo que ocurría en el entorno. Pero desde ya la maestra le puso un freno, ¿cierto? No lo escuchó etiquetándolo como que él siempre era el problemático, el impulsivo, y que no le iba a prestar atención y el que solo debía respetar. Esa situación, o sea, el manejar así las situaciones, podríamos decir que estamos basándonos en un enfoque tradicional. ¿Por qué? Porque consideramos el conflicto como algo perjuicioso, ¿ok? Lo consideramos como la ruptura de la paz, como una sensación de hay un problema aquí, no me quiero hacer cargo, pero quiero que se resuelva así. Y lo resuelvo de repente sin tomar en cuenta los intereses, sin tomar en cuenta el problema realmente. ¿Ok? Entonces, el enfoque tradicional considera el conflicto como algo perjudicial y lo que busca es eliminar ese conflicto para restablecer la paz.
lo que hace es evitar el conflicto. ¿Listo? Ignora el conflicto. El enfoque humanista lo que hace es verlo como una oportunidad, decir, ok, esto me va a permitir que yo pueda enseñar de repente tolerancia, respeto, el cómo gestionar la autoridad o el poder, ¿ok? Cómo abordar, cómo resolver en realidad, porque yo estoy mirando qué está detrás de todo esto, qué está ocurriendo, qué acontece. Y el enfoque interaccionista es en el que yo considero que el conflicto siempre va a surgir, es una parte inherente de las relaciones humanas, pero que dependiendo de cómo yo lo aborde, va a tener consecuencias que sean positivas o consecuencias que sean negativas, ¿ok? Pero depende mucho de cómo lo maneje. Por eso, dependiendo de las habilidades que tengamos nosotros como mediadores, como docentes de repente, como quizás como árbitros dentro del conflicto, dependiendo de las habilidades que nosotros tengamos, vamos a escoger el enfoque con el cual vamos a trabajar el conflicto. ¿Ok? Entonces, si yo de repente soy de las personas que veo problemas y que digo, otra vez, no tengo ni tiempo para esto y trato de resolverlo o eliminar o ignorar el problema con tal de que se resuelva o con tal de restablecer la paz, o de repente yo sí miro esto como oportunidad, o de repente digo, ya, ok, voy a estudiar cómo está la situación y voy a pensar, voy a ver, voy a analizar la situación y tratar, y me esfuerzo por buscar que esta situación colabore en el crecimiento de los involucrados. ¿Okay? Depende mucho del enfoque, pero también depende mucho de las herramientas que yo tenga como persona. ¿Ok? Entonces, independientemente del enfoque que yo busque, vamos ahorita, perdón, que yo que tenga o que yo asuma para alguna situación, problema, vamos a ver ahorita las técnicas de resolución de conflicto. No se olviden del caso que les he contado, porque es el caso que vamos a ir analizando a medida que vamos avanzando en la clase. ¿Ok? Entonces, vayamos aquí. Lo que ustedes están observando ahorita son algunas técnicas que podemos utilizar para resolver conflictos, considerando no en el enfoque tradicional, ni en el enfoque, en el enfoque tradicional, sino considerando el enfoque que yo veo el problema como una situación o como una posibilidad para crecer, ¿ok? Yo veo el conflicto como una oportunidad para poder mejorar, ¿listo? O atender alguna situación. Entonces, la negociación es una de las estrategias o una de las técnicas en las que la persona busca o digamos así, que hay un mediador, pero que lo que busca es que ambas partes lleguen a un intercambio de propuestas y que ambas partes tengan que ceder algunas demandas para poder restablecer, ¿no? La relación, que sea una buena relación entre los participantes del conflicto. Entonces, la negociación busca llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes. ¿Ok? Esto significa o esto implica que tenga que ceder, que tenga que hacer ciertas concesiones de repente, que incluso tenga que decir, siento que voy a perder, pero bueno, la otra parte de repente también va a perder y lo vemos de manera clara de repente, ¿no? Y vemos que hay otros beneficios. Entonces, esa es la negociación. La mediación es cuando un tercero, que es neutral, un tercero que no se pone ni a favor de la persona 1, de la persona 2 o grupos, ¿ya? Es alguien que es neutral, ¿listo? Lo que va a hacer es facilitar que ambas partes conversen. No es negociación, es un mediador. Es como un puente. Ustedes dos no se quieren escuchar, no se saben escuchar o no tienen estos recursos para poder resolver. Yo voy a estar aquí para ayudarlos a que resuelvan. ¿Ok? Entonces, lo que busca el mediador es que se tienda este puente para que ambas partes puedan escucharse y de repente llegar a la negociación. ¿Ya? Es el puente. El arbitraje es, no funciona la negociación, no funciona de repente la resolución colaborativa y el arbitraje es, digan lo que ustedes digan, bajo mi criterio, yo voy a decir es lo mejor. Un juez, por ejemplo, podría ser un árbitro.
¿no? Porque cada persona expone sus posturas, expone sus puntos de vista, pero quien decide es esta persona, es ese tercero que no tiene vínculo, o sea, es un neutral, pero no tiene vínculo con las personas que participan en el conflicto y toman la decisión basándose en su criterio, ¿listo? En su entendimiento. Ese es un arbitraje. La resolución colaborativa es cuando todos trabajamos para buscar la solución. ¿Listo? Es como diciéndoles, ya, ok, tienen el problema. Dígame cómo llegamos a una solución. ¿Qué podemos ceder? ¿Qué no podemos ceder? Aquí, en la resolución colaborativa, entra la mediación, entra la negociación, entra la comunicación efectiva también, que ya lo vamos a ver en un ratito. ¿Ok? El enfoque win-win, digamos que es el resultado, ganar para perder o ceder, y yo sé que igual ambos, si coincidimos con algunos criterios, vamos a ganar. Entonces, en el win-win, lo que hacemos es que en vez de que solo una parte se sienta ganadora y la otra perdedora, lo que buscamos es que ambas partes se sientan que han ganado. ¿Por qué? Porque ambas partes conceden algunas demandas para poder ganar otras, ¿ok? Entonces, en el win-win se fomenta, por ejemplo, la construcción de relaciones, sobre todo positivas, se fomenta la cooperación y se fomenta también la resolución colaborativa. La comunicación efectiva es una de las técnicas por excelencia que nos va a permitir que nosotros vayamos desarrollando, por ejemplo, la escucha activa, vayamos desarrollando la comunicación asertiva también, ¿ok? Que es que yo sepa escuchar a la otra persona y no voy a sentir como que eso que dice la otra persona va directamente a mí. Es decir, no lo voy a tomar de manera personal. Si yo tengo alguna duda o de repente algo que no quedó bien, como yo estoy desarrollando o estoy poniendo en práctica esta habilidad, esta comunicación efectiva, yo aclaro, ¿no? Clarifico. Perdón, lo que dijiste, ¿quieres decir esto con tus palabras? No me supe explicar, quise decirlo de acá. Ok, porque yo entendí esto, pero explícame, ¿no? Esa es la comunicación efectiva. No me lo tomo personal, sino me permito escuchar activamente a las personas o a quienes son parte del conflicto para que, de acuerdo o de una manera respetuosa, yo también pueda manifestar mis puntos de vista. ¿Ok? Y sobre todo, clarificar cuando hay malos entendidos por interpretación de situaciones. ¿Listo? La otra técnica es el enfrentamiento constructivo, que definitivamente no puedo llegar al enfrentamiento constructivo sin saber que estas personas o estos participantes del conflicto tienen ciertas habilidades desarrolladas, como la escucha activa, por ejemplo, ¿no? Como la capacidad de negociación, ¿ok? Algo que es muy importante es que para resolver problemas uno no tiene que pensarlos con las emociones, tiene que ser un poco racional para poder solucionarlo. Por eso que cuando existe un problema, el exigir que en el momento se resuelva algo cuando todos están airados, cuando no piensan, es el peor error. ¿Ok? Por eso les pongo aquí una de las técnicas que es el tiempo y el espacio, que es como el tiempo fuera, ¿no? El tiempo y el espacio lo que permite es que nosotros podamos dar justamente espacio a los que están involucrados en el problema para que puedan identificar cuáles fueron los puntos que los llevaron al conflicto. El tiempo y el espacio permite que también se puedan gestionar estas emociones o estos sentimientos que pueden haber sido experimentados o percibidos en el conflicto. ¿Ok? Entonces, el tiempo y el espacio nos permite que ambas personas puedan bajar el calor del conflicto, o sea, menguar ese enojo, ira o las emociones que están a flor de piel y que puedan ser un poco más racionales, ¿ok? Pero el no respetar esto va a hacer que sea una falsa solución. Algo así como, ya, te peleaste con tu compañero, abrácense. Los amigos se tienen que respetar y se quieren. Un abrazo y ya está, resuelto el problema. Pensando que con ese acercamiento físico se resuelve la cosa, cuando no es así.
Si yo no respeto el tiempo y el espacio, significa que yo estoy utilizando un enfoque tradicional en lo que yo quiero es restablecer la paz e ignorar el problema. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos comprendiéndonos? ¿Me he dejado entender? ¿Sí? Gracias, Flor. ¿Qué dicen los demás? ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien. Miren, que he parado para poder explicar esta última técnica. Voy a agrandarlo un poquito, ¿ya? Ay, caray. A ver, vamos por acá. Muy bien. Antes de hacer esta técnica, les pregunto. ¿Algunos de ustedes les han dicho alguna vez en su vida cuáles son las reglas de su casa? O sea, tus padres se sentaron contigo y te dijeron, una de las reglas en la casa es nunca llegar tarde cuando nosotros te hemos dicho que debes llegar o respetar los tiempos. No se debe coger dinero del hogar, así tú veas la monedita por allí, no lo cojas, ¿sí? ¿Sí? ¿Se los han dicho? Perfecto. También les han dicho, el respeto es básico en esta casa. Te levantas, saludas, te vas a dormir, saludas, ves personas nuevas, saludas, ¿sí? O ves personas de visita, saludas. Ajá, muy bien. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque esto tiene que ver con los límites, con las normas y con las reglas, ¿ok? El establecimiento de reglas, de acuerdos claros, permiten, ¿ok? Permiten que dentro del ambiente, por ejemplo, en este caso, en la escuela, permiten que dentro de la escuela tengamos así como una hoja de ruta, como un lineamiento de saber cuando yo infrinjo algo, cuál es la consecuencia. ¿Listo? El tener este establecimiento de acuerdos, muchos le dicen normas de convivencia, acuerdos de convivencia, reglas. Para mí, en mi experiencia, es importante esto, tener acuerdos de convivencia, tener las reglas que no son negociables, ¿listo? Reglas. Y tener las normas de convivencia. Son cosas distintas. ¿Por qué? Porque las reglas implican algo así como una ley. Esto es una ley. Ley en mi casa es, por ejemplo, el respetarse y el poder saludarse y hablarse, supongamos, ¿no? En la escuela, una ley, una regla que es inamovible es, por ejemplo, el respeto o el trato respetuoso a las otras personas. Así estés enojado, el trato respetuoso. Es una regla. Y el infringir esta regla tiene unas consecuencias y eso deben estar claros, establecidos en un documento. En la casa no te ponen un documento, ¿no? Te los dicen. Es como que a medida que se va dando las situaciones, problemas, como que te van aclarando. ¿Quién de ustedes, si es que son padres, quién de ustedes no ha pasado por esto de que los niños de repente cogen algún objeto o esconden alguna cosita, la llevan a la escuela, le invitan con los compañeritos, ¿cierto? Es común. O que de repente de la escuela se traen cositas a casa, es muy común. ¿Cuál es la primera regla que tenemos? Respetamos las cosas que no son de nosotros, ¿cierto? Si yo traigo un útil, de repente un insumo, un útil escolar a mi casa que no es mío, y si mis padres o mis padres me lo permiten, yo asumo como que eso está bien, sea regalado o sea secuestrado, para no decirle el otro término, ¿ok? En mi casa hay una regla y dice, no debes traer cosas que no son tuyas, pero te lo regaló tu amigo, lo sentimos. Al papá de ese amigo le ha costado conseguir ese objeto, por lo tanto, no aceptamos porque tú tienes. Ni tú regalas, ni tú aceptas regalado. Es una regla. Pero nunca te la han escrito. ¿Te la dijeron qué? Te la dijeron a través de experiencias. De repente, llevaste por ahí un lapicito, llevaste por ahí una regla, un borrador y te dijo, ¿y esto es tuyo? No, mamá, me lo regalaron. Pues lo devolvemos, porque ese niño que te lo ha regalado, a sus papás les ha costado conseguir esto. ¿Y esto qué enseña? Respeto por las cosas, ¿no? Enseña consideración.
pero se enseñó a través de una experiencia, porque en la casa no hay un decálogo escrito, digámoslo así, pero en la escuela sí tenemos oportunidad para poder hacer esto, el establecer reglas, el establecer acuerdos, normas de convivencia. Yo digo, los negociables y los no negociables, ¿ok? Y estas reglas permiten que a medida que los chicos van adquiriéndolo, estas reglas o estas normas, lo van adquiriendo como parte de sí, o sea, lo asimilan, se van cambiando. ¿Ok? Se van cambiando. Yo no voy a decirles todavía, tienes que hablar con respeto a tus compañeros. Si yo ya veo que los chicos eso lo tienen como adquirido, ya asimilado, ya deja de ser, deja de ser una regla y forma parte como un acuerdo, ¿no? Porque ya está interiorizado. Entonces, por eso es importante que dentro del aula, apenas empecemos el año escolar, nosotros nos demos un tiempo para establecer estas reglas y acuerdos, para que así los chicos sepan en qué normas hay en ese lugar, bajo qué se van a regir, ¿ok? Es como nosotros en nuestra vida adulta, si manejas un auto, infringes algunas reglas que están estipuladas en el reglamento de tránsito, te penalizan, ¿cierto? Sabes que ahí hay un documento. Lo mismo tiene que ocurrir dentro de los ambientes en los que nosotros tenemos contacto con las personas. En el trabajo tienes un reglamento de trabajo. En la casa tienes reglas o normas tácitas que las has ido aprendiendo a medida que has interactuado con tu familia. En la escuela debe existir lo mismo. ¿Listo? Esto, ya, el establecimiento de reglas, como les digo, no solamente está para que ellos sepan, sino que va a permitir que tú, ya utilizando cualquier técnica, mediación, arbitraje, negociación, la escucha activa, cualquier técnica que quieras utilizar para resolver la situación, sepas, ¿ok? Sepas, digamos así, que no es que sepas, sino que apliques las consecuencias de manera justa, es decir, para todos la misma aplicación de la consecuencia. Dependiendo de la gravedad va a incrementarse, pero es como que si yo trato, insulto a un compañero dentro del aula, sepas cuál es la consecuencia a faltar a esa norma dentro de la escuela, dentro de tu aula sobre todo. ¿Ok? Entonces tú tienes tus establecimiento de tus reglas, pero también estableces cuáles son las consecuencias a infringir esa regla. Y eso permite que los estudiantes, en este caso en el aula, tengan la sensación de justicia, ¿ok? Y tener la sensación de justicia y de equidad te da también la sensación o te da también la confianza, te genera confianza. Entonces yo digo, no es que a mí me va a tratar distinto porque soy yo, sino que sabe que hay una forma consecuente de poder tratar los problemas. Ahora, volvemos al caso que les conté al principio. ¿Qué creen que se hizo mal en esta situación? ¿Qué se hizo mal en esta situación? Ya por ahí les he ido comentando un poquito, pero ¿qué creen ustedes que se hizo mal en esta situación? Que fue, digámoslo así, un amago de conflicto y se volvió un conflicto grande. Ya. Aquí les estoy poniendo más o menos cuáles son las estrategias para manejar los conflictos entre estudiantes y ustedes van a ir leyéndolas y van a decir, no se hizo esto, no se consiguió lo de acá, se vulneró esto de acá. Ustedes, vamos, identifiquen. ¿Qué es lo que no se hizo bien al manejar esta situación? ¿O que creen, que consideran que no se hizo bien? ¿Creen ustedes que se mantuvo la neutralidad de la maestra? Entonces, no hubo neutralidad, ¿cierto? Y bien, Bexeli, coincido contigo. No hubo neutralidad. ¿Se fomentó la comunicación? Escuchó solo, ni siquiera escuchó, dedujo, ¿no?
Ella es la brigadier, tiene el poder tiene el poder de decir quién se está portando bien, quién se está portando mal. Es decir, le cedió la responsabilidad a una niña que está en formación. Entonces, tampoco se fomentó la comunicación directa. ¿Se enseñó habilidades comunicativas? Flor, un ratito, ahorita te cedo la palabra. No. ¿Se medió? ¿Se generó un ambiente seguro para ambas partes? ¿Se observó la interacción entre la brigadier y el niño? No se manejó el conflicto, lamentablemente. Flor, querías opinar. Flor, ¿levantaste tu manito? Sí. ¿Puedes abrir tu micrófono? Sí están activos, creo, ¿no? Perfecto, ya te escucho. Profesora, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo soy docente de primaria y en el caso cuando ocurre un conflicto, eh, siempre escuchamos ambas partes para que se pueda conocer bien la situación, porque al menos nosotros le enseñamos a los alumnos que no solamente se puede basar en una sola versión. Y como usted estaba hablando de la comunicación efectiva, ¿no? Para que conocer cuál fue la intención, ¿no? O cómo sucedieron las cosas por parte del otro compañero. Por ejemplo, en un partido de fútbol, ¿no? De repente el alumno confunde las cosas y ha pensado que ha sido en contra de él, ¿no? Cuando puede ser la situación, ¿no? Por el calor del... Ajá. El calor del deporte. Y se explican su versión, en este caso a mí, la tutora, y yo les trato de hacer que ellos comprendan cómo ha sido la situación. Entonces llegan a un entendimiento, se bajan, al menos se calman, y uno pide disculpas al otro y el otro hace lo mismo porque sintieron de que interpretaron mal las cosas, ¿no? Interpretaron cada uno a su manera y pues se genera al menos una comunicación entre ellos y no un malentendido. Por esa parte me gusta siempre escuchar a los dos, las dos versiones. Y llegar siempre a un entendimiento, ¿no? No es que apoyar a uno y al otro dejarlo desamparado, al menos en esa forma, ¿no? Siempre que sea parejo, para que el alumno también se sienta que las cosas pueden ser justas. Exacto, muy bien. Gracias, Flor. Es que eso es lo correcto. En realidad, este caso que les estoy comentando es un caso que llegó hasta a denuncia, ¿ok? Llegó hasta denuncia porque el niño completamente se sentía desamparado. Miren que todo esto ocasionaba en que este estudiante ya no quisiera ir a la escuela. Tenía muchas faltas, muchas ausencias, no quería estudiar, no quería hacer tareas, no quería trabajar en grupo, siempre tenía mucha resistencia ante la maestra. Y como el cuadro decía, es hiperactivo, no presta atención, el crisis que tiene en la familia, la madre que estaba pasando por su propio duelo. Entonces era un montón de cosas, cada uno doliente por su lado, que no se prestó atención y que se atribuyó todas estas, digamos, todos estos comportamientos se atribuyó a que el niño tenía problemas de conducta, ¿no? Y se fue así, porque yo evalué a esa criatura. Entonces, les digo, cuando uno no sabe manejar conflictos, ¿ok? Por eso es que hablo desde las herramientas que tienes. Y gracias, Flor, por la experiencia, porque en realidad tienes esas herramientas tú, o sea, tienes esas habilidades tú para poder resolver situaciones. En la escuela nosotros no solo enseñamos, y eso lo hemos estado viendo a lo largo de estas clases, no solo vas y das conocimiento. En la escuela también trabajas esta parte de interacción, esta parte de transmisión de valores, que refuerzas los valores que se transmiten en el hogar, ¿cierto? No es que tú solamente vayas y digas, tienes que ser responsable. Refuerzas los valores que los niños van aprendiendo en casa, los buenos valores, la parte positiva. Ahora, no es que yo solo voy y dicto y no me relaciono con ellos, pero yo tengo que tener esta disposición,
Por eso les hablaba al principio que depende mucho del enfoque que yo tengo o de la percepción que yo tengo ante el conflicto. ¿Listo? No puedo dar lo que yo no tengo. Y aquí viene otro aspecto que debemos tener en cuenta, y es que si yo, como docente, estoy estresada, yo no he cuidado de mí, estoy cansada, ¿ustedes creen que bajo esa situación podemos dar algo bueno? ¿Puedo dar lo que no tengo? Definitivamente no. Por eso es importante, para que yo pueda dedicarme a poder enseñar o atender la niñez mediante la educación, yo tengo que cuidar de mí también. Y cuidar de mí implica que tengo que aprender, ¿no? O de repente atender mi salud emocional, mi salud conductual. Tengo que atender o saber cuándo y hasta dónde puedo involucrarme en el trabajo con los chicos. O sea, que yo también sepa poner un pare a mi trabajo para atender mi vida personal. A eso se le llama equilibrio. Pero conseguir el equilibrio está difícil, porque son tantas cosas que nos gana el tiempo. La idea o lo ideal es que yo sepa equilibrarme. ¿Para qué? Para que así, al estar yo equilibrada, al estar sana, dispuesta, yo pueda también afrontar las situaciones, problemas dentro de mi trabajo, ¿ok? Y no acuñar a ciertas condiciones para justificar mi inatención. ¿Bien? Entonces, como les decía, en este caso se manejó de manera inadecuada, ni siquiera se manejó, fue tan negligente el haber ignorado la situación que llegó o escaló a un conflicto más grande. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si este niño no lo hubieran contenido sus compañeros, en realidad hubiera golpeado a la otra niña. O sea, la expresión de la madre de horror, de decir, yo lo vi a mi hijo rojo llorando con los puños cerrados y así, un montón de niños, ¿ya? Así, conteniéndolo, me dice. Así, lo que hice fue grabar porque yo no sabía qué hacer más. Estaba fuera del aula, no podía entrar al salón, ¿no? Entonces, toda esta situación se pudo haber evitado, sí, se pudo haber hecho muchas cosas, pero se escaló a esto que cuando lo revisamos el caso, lo que decía no fue qué hicimos mal, sino qué podemos hacer mejor en el futuro. Y aquí viene la otra parte que les voy a enseñar. ¿Ok? Lo primero, nosotros debemos desarrollar estas habilidades comunicativas. La escucha activa es una de las habilidades por excelencia que nos va a permitir entender qué es lo que está pasando. Es distinto escuchar, es distinto a prestar atención completamente, ¿no? Cuando uno escucha, ¿qué hace? Mira, estás todo abocado, todos tus sentidos están abocados allí. No es que yo te estoy escuchando y estoy haciendo otra cosa, porque sí, te estoy escuchando, te escucho. Y cuando te dicen, ¿me entiendes? Ah, sí. ¿Qué decías? ¿En realidad yo estoy escuchando de esa manera? No, o estoy con el teléfono y la otra persona me está hablando. ¿Estoy escuchando? No. ¿Por qué? Porque escuchar es poner todos los sentidos, prestar atención completa a lo que mi estudiante está diciendo. Y no solo escuchar, sino ir entendiendo todo lo que está pasando, esa comunicación no verbal, ir entendiendo y también comprendiendo, ¿no? Desarrollando la empatía, el poder decirle a la otra persona, ¿no? Expresar los pensamientos o de repente entender lo que me quiere decir y clarificar. Entonces, las habilidades comunicativas son así, necesarias. Es como el aire que nosotros necesitamos, el sol que necesitamos para vivir. Las habilidades de comunicación son necesarias para que podamos atender las situaciones de conflicto dentro del aula. Si yo las tengo desarrolladas, yo como guía, yo como modelo, es lógico, o sea, decanta en que mis estudiantes también van a aprender del modelo que yo soy. ¿Ya? Yo no tengo que enseñarlo, mira, tienes que ser como yo, no, es a través del ejemplo. Si yo sé escuchar, ellos también van a aprender, poner en práctica esto de escuchar, ¿ok? Esto de, en vez de decir, disculpen por la expresión, me tienes harta con tus problemas, de decir, a ver,
¿qué es lo que ocurrió ahora? Y por qué siempre está ocurriendo, ¿no? Entonces ya ni te creo, porque otra vez vienes a llorar y nunca haces nada bien. O sea, esa comunicación no es asertiva, ni siquiera es una comunicación respetuosa. ¿Listo? Entonces, es importante el saber cómo decir, yo ya no creo que pueda solucionar porque ya siempre la misma cantaleta, pero voy. Expreso el pensamiento, expreso la necesidad, trato de ser empática con la otra persona, trato de entender la perspectiva que tiene la otra persona, ¿ok? Para en base a eso ir preguntando, porque aquí está, mira, la habilidad para hacer preguntas es otra de las capacidades o de las habilidades que debemos desarrollar. No solo decir, ya, ¿y qué pasó? Ya entiendo, ¿y qué pasó? Sino que ir fomentando esto, ya. Nuevamente la niña me arranchó las cosas, bien. En ese momento que te arranchó, entiendo, yo percibo que puedes haberte enojado, ¿no? Pero le comentaste a alguien, pudiste explicar, hubieran otras personas que observaron esto. Sí, Miss, yo le quise decir a usted, pero usted no me escuchó. Entonces, ahí viene la empatía. Discúlpame, Pepito, por no haberte escuchado en ese momento, pero ahora, por favor, ¿crees tú que puedas contarme qué es lo que pasó realmente para poder decidir qué voy a hacer? ¿Es? Empatía. Reconozco que tuve un error, me comunico asertivamente, expreso mis pensamientos, mi necesidad, lo escucho a la otra persona y empiezo a trabajar las habilidades o empiezo a buscar que la otra persona también se abra para conversar conmigo. Pero yo tengo que dar pie, tengo que generar confianza para esto, ¿ya? Entonces, ¿qué necesitamos? Esto es un poquito lo que hemos visto al principio. ¿Qué necesitamos o qué se requiere? ¿Qué habilidades yo necesito desarrollar para poder atender o para poder solucionar los conflictos? Primero, ser neutral. Es lo primero. El ser objetivo y el ser neutral, es decir, no ponerme de un lado ni del otro, como decía Flor, ¿no? Escuchar a ambas partes. Entonces, tengo que escuchar a ambas partes. Flor dice, respiro y siempre separo mi vida personal. Definitivamente, no es nada fácil, pero mira que se te hace mucho más sencillo el poder atender estas situaciones cuando tú sabes diferenciar las cosas, ¿no? Y no es que ya un niño te hizo problema, te acusó por alguna malinterpretación. Tú no es que lo haces contra el niño o no dices, ese niño es problemático, es fastidioso, ¿no? Porque como les decía, pueden surgir estos problemas entre alumno y estudiante. Entonces, ¿qué hago? Yo separo. No miro a la persona, miro la situación, evalúo la situación. Eso es ser objetiva y eso es ser neutral. Hasta conmigo mismo, ser neutral. ¿Ya? Justo hace unos días un taxista me comentaba, me decía, así como cuando uno hace las conversaciones así de la nada y me dice, acabo de dejar una carrera donde una señora estaba bien nerviosa porque la habían ido a gritar de que no había pagado una cuenta a tiempo y que a la persona a la que le debía le había dado algo así como una crisis de nervios porque estaba así, que necesitaba la plata. ¿Y usted quién cree que hizo mal? Yo digo, ambas partes. No, pero ¿cómo va a ir a reclamar y a cobrarle si la señora nunca se ha puesto, nunca se ha retrasado en sus pagos? Yo digo, pero ya se retrasó. Y ese retraso ha generado un problema. Y entonces, es bien fácil ponerse del lado de uno y de otro, pero la mediación es esta parte neutral, ¿no? Tú consideras lo que va generando o el malestar que se genera en ambas partes. Cuando eres neutral, tú empiezas a ver la situación, ¿no? La perspectiva que tienes no es solo de un lado, sino de todo, el enfoque, todas las aristas que pueden estar afectando, tú las consideras. Resolver problemas no es así como que, ya, yo decido esto y soy autoritario y resuelve de esta manera. No, requiere bastante práctica y sobre todo requiere tiempo para poder atender la situación. ¿Listo? Entonces, manejo emocional o control emocional, el ser neutral, el saber cómo puedo o cómo voy a manifestar mi idea o mi resolución
¿ya? El poder tener esta facilidad de convencimiento de ambas partes, ¿no? Para ambas partes, para poder aplicar esto del ganar-ganar, o sea, tú cedes y ganamos ambos. No es que pierdes tú y el otro se siente ganador, ¿no? Por ejemplo, las madres en casa, si tienen varios hijos, siempre están poniéndolo a prueba con esto. Mamá, que me sacó la lengua. Y lo decimos, no, deja de tratarle así a tu hermana. Eso es un enfoque tradicional de querer solucionar el problema. Pero si yo, mamá, me sacó la lengua, mira, hasta que me molesta. A ver, venga, cuenten. ¿Qué te hizo para que tú reaccionaras de esta manera? Y tú, ¿por qué le hiciste esto a tu hermana o a tu hermano? No, mamá, que no le arranché mi borrador. Ok, entonces, tu hermana pudo haber reaccionado porque le arranchaste. ¿Qué debiste hacer? Debí haberle pedido que me devolviera mis cosas. Ok, eso era lo correcto. Entonces, ella reaccionó a lo que tú hiciste. Vamos, lo volvemos a hacer. Miren, yo estoy tranquila para poder solucionarlo, pero si yo ya estoy hasta aquí, ¿no? Hasta aquí de las quejas de mis hijos, de mis alumnos, entonces yo no escucho, no resuelvo. No estoy poniendo en práctica nada de las habilidades de resolución de conflicto. Por esto, son habilidades que todos los días vamos a tener que ir practicando. ¿Ok? Para eso, les voy a enseñar otra cosita. Me voy a saltar unas cuantas laminitas, ¿ya? No es que no les quiera enseñar, sino que ya hemos venido conversando de esto. Me voy a saltar un poquito estas laminitas. Esto de acá sí les quiero explicar. La disciplina positiva es un modelo, ¿ya? Un modelo o una corriente que está muy en boga o que se quiere implementar mucho en cuanto a la crianza, pero se está llevando de la crianza a la escuela, que es, digámoslo así, como una crianza secundaria, pero es un aspecto que refuerza mucho, ¿no? Ya lo veíamos en los microsistemas, ¿no? Un reforzador que influye mucho en la formación de la persona, del niño, del estudiante. Entonces, este modelo de disciplina positiva lo que tiene como, digamos así, como valor principal es el respeto. Entonces, basándonos en ese valor fundamental, dice que nosotros podemos aplicar la disciplina positiva, ¿ya? La podemos aplicar siempre y cuando podamos tener este enfoque de soluciones. Es decir, saber que toda situación, problema tiene una solución, ¿ok? Y buscar que esa solución no la des tú siempre, sino que tus mismos estudiantes lleguen con el problema, pero también lleguen con la solución, ¿ok? Segundo, establecer expectativas claras, normas de convivencia, acuerdos de convivencia, reglas o leyes de convivencia, y eso es expectativas claras. ¿Qué espero yo de ti? Espero que si te peleas con un compañero no lleguen a los puños, sino que primero utilicen la negociación o utilicen el hablar para poder resolverlo. Pero tú lo vas indicando, estableces esa expectativa, la muestras, dices, yo quiero esto de ti. A ver, veamos cómo llegas a esto. ¿Ok? Lo otro es enseñar habilidades de regulación. Eso, el de las habilidades de regulación, tiene que ver con los espacios que puedas dar dentro del aula, ¿ok? Para poder enseñar a los estudiantes o a tus alumnos, ¿ya? Para que les puedas enseñar cómo manejar situaciones conflictivas o cómo reaccionar ante comentarios que pueden ser asusadores. Por ejemplo, una niña me estaba contando, una sobrinita me contaba que en el aula había una niñita que le había dicho chusma, ¿no? Esta amiguita me ha dicho chusma, y su mamá le dice, ¿y tú qué le has dicho? Chusma, chusma eres tú, algo así como era, ¿no? Y yo le decía, y cuando ella me contaba a mí, me decía, tía, mi mamá me ha dicho que le diga a mi amiguita, la chusma eres tú, que no te ves, y otro calificativo. Yo le decía, ¿y tú quieres decirle eso? Me dice, sí, cuando estoy molesta, pero luego pienso que no, porque ella no me ha pedido mi opinión, aunque yo tampoco se la pedí. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder, la próxima vez que esta niña quiera ofenderte con sus palabras, qué puedes hacer, ¿no? Y me decía, yo le puedo decir
disculpa, no te he pedido tu opinión. ¿Sonará grosero? Yo le digo, es un poco grosero, pero es directo, pone un límite. ¿Sonaría grosero? Sí, pero no lo es. Entonces, ¿le puedo responder así a la niña? Le digo, sí, puedes responderle así a la niña o decirle otras frases. Como por ejemplo, ¿estás mirándote en mí como espejo? Y un poco, la niña tiene 6 años, mi sobrinita, y me decía, ¿cómo es eso, tía? No entiendo. Y ya les empezaba a explicar. Esas son enseñar habilidades de autorregulación. Utilizas experiencias, utilizas situaciones que son de su día a día, de su cotidianidad, para poder enseñarles. En vez de enojarme y gritarle y devolverle el insulto, yo puedo decirle desde mi tranquilidad, ¿no? Desde mis herramientas, mostrarle cómo podríamos manejar la situación, ¿no? Entonces, un poco así. Y su mamá después me dice, ya para eso tienes a tu tía para que te enseñe, le decía así, ¿no? Pero sí es importante que en estos espacios busquemos que reflexionen, ¿no? Le digo, si te dijeran eso a ti, o sea, si tú dijeras esto y te lo devolvieran, ¿te gustaría recibir eso? No, a mí me hizo sentir mal la palabra chusma, ¿no? Porque es como que no tengo valor, decía, ¿no? Y, ok, entonces vamos a buscar de qué forma vamos a responder cuando nos vuelvan a decir calificativos o vuelvan a hacer comentarios que tú sabes que no son verdad. Entonces, la disciplina positiva en el aula es justamente este espacio en lo que te vas a tomar así un poquitín de tiempo más del que nos falta dentro del aula para poder buscar, escuchar, enseñar estas habilidades sociales, habilidades de autorregulación y sobre todo que se entiendan cuáles son o que se entienda que tú estás dispuesta a escuchar a los demás, sobre todo cuando son bien pequeñitos, ¿ok? Porque es aquí cuando van a ir entendiendo el cómo pueden recurrir a un adulto y el sentirse seguros dentro del aula. Como les dije, en el caso que les planteaba al inicio, se hizo mal porque desde la postura de la maestra, ella nunca estuvo dispuesta para escuchar al niño. Y ese es el primer error que cometemos nosotros como adultos, no estar dispuestos para escuchar a los niños, en este caso en la escuela. ¿Ok? Entonces, si nosotros trabajamos con el primer valor, que es el respeto, basándonos en el respeto, vamos a poder atender las situaciones y saber discernir, digamos así, oye, ¿esto es algo que yo puedo manejar? Creo que sí lo puedo manejar. Y si no lo puedo manejar, lo derivo, lo informo. Miren, me está pasando esto, yo, como una vez me dijo una maestra, me dice, no me ha hecho nada la criatura, pero en realidad no me cae. Y no me ha hecho nada. Pero siento cierta resistencia o repelencia a ese niño. Le digo, y es normal. Está bien, gracias por compartirlo. Y está bien que lo aceptes. Porque el que reconozcas que sientes rechazo hacia ese niño va a hacer que tú busques otras formas de poder acercarte a él. No te digo que lo quieras y lo ames, pero sí que busques, si ya, por, digamos así, por lo sentimental, no te puedes vincular con un niño, hazlo a través del respeto, ¿no? Entonces, eso es bueno. Entender que yo no estoy dispuesta para estas cosas es bueno porque me permite reconocer y decir, mira, no lo puedo manejar y lo cedo, lo derivo. No es un defecto y tampoco es, digamos, es un signo de debilidad. Es el reconocer hasta dónde están nuestros límites, ¿ok? Reconocer que hasta dónde soy o nuestras capacidades es, digámoslo así, que es un acto de amor y de respeto hacia la otra persona, ¿ya? Entonces, como les decía, voy a saltarme esto ya lo he estado viendo, ya, voy a saltarme aquí. Luego les explico lo que me he saltado en base a lo que vamos a ver el video, ¿ya? Vamos a mirar dos videitos. Uno de ellos es la forma en cómo nosotros podemos ir desarrollando habilidades para poder resolver conflictos dentro de la escuela. Y el segundo video son dos estrategias, pero me voy a centrar en una específicamente, que es el triángulo dramático,
que no solamente el aprender a identificar estos roles que jugamos dentro del conflicto nos va a servir para poder solucionar problemas en la escuela, sino para nuestra vida diaria, en cualquier ámbito en el que estemos. ¿Ok? Yo les prometo que les va a funcionar. Cuando yo descubrí esto en mi formación, yo era como que se cayó así un velo y decía, ¡ah! Si hubiera sabido esto, me hubiera evitado miles de problemas con mis hermanos, ¿no? Pero ahora que ya lo sé, lo pongo en práctica y trato siempre y siempre y siempre de reconocer, identificar qué rol cumplo yo en el conflicto en el que me encuentro. Eso nos hace ser conscientes y, como les digo a las personas que les enseño, les vamos a evitar problemas en la vida, ¿ok? Y complicaciones de existencia. Es decir, voy a dejar de tener trabajo como psicóloga, pero no importa. Lo importante es que ustedes entiendan cuál es esta triada que influye en que el conflicto se acreciente. Muy bien, entonces, ya dejo de hablar, voy a reproducirle los videos y comentamos, por favor, comentamos, ¿ya? Una vez que terminen los videos. Voy a ponerles acá. Compartir esta pestaña y agarrando por acá. Listo. Marta y Lucas se han enfadado. Su maestra les pidió que trabajasen en pareja para realizar las tareas, pero no se han puesto de acuerdo, han discutido y ya no quieren trabajar juntos. El conflicto forma parte de la vida, de la existencia y de la convivencia. Solemos asociar la palabra conflicto con violencia, problemas, pelea o enfado, pero no nos damos cuenta que el conflicto en sí es una oportunidad para poder llegar a un acuerdo y por lo tanto fortalecer nuestra relación con el otro. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo debemos actuar frente a los conflictos que nos podemos encontrar en nuestras aulas y veremos la forma de crear alternativas de solución pacífica y equitativa con el objetivo de mejorar la convivencia y el bienestar en nuestras clases. Además, si te quedas hasta el final del vídeo, te explicaré las claves para resolver los conflictos de manera genuina e innovadora. Para poder dar la respuesta más favorable a los conflictos con el menor coste hacia nosotros mismos, vamos a tener en cuenta las 6 fases de resolución. Debes saber que estas fases son adaptables a todas las situaciones que nos encontremos. Vamos a verlas. Primera fase: orientación positiva ante el problema. Tenemos que asumir que el tener un punto de vista diferente al de otra persona forma parte de nuestra existencia como seres humanos. Cuando este hecho se convierte en un conflicto, tenemos que entender que esto forma parte de nuestra realidad y que es una situación normal e inevitable. Ante la aparición de un conflicto, debemos identificar y reconocer las causas del problema. Si este conflicto ha sido similar a otros, debemos evitar utilizar aquellos mecanismos que no nos dieron resultado positivo y valorar la opción de utilizar otros que creamos que pueden ayudarnos a solucionarlo. Hasta aquí no he dicho nada nuevo. Vamos a pasar a la segunda fase, la definición del problema. Tan importante es la identificación como la delimitación y formulación del conflicto que se está produciendo. Tendremos que buscar los hechos relevantes del conflicto y describirlos de manera clara para hacerlo entendible y comprenderlo mucho mejor. La tercera fase consta de la formulación de alternativas. Debemos producir el máximo de soluciones alternativas y así aportar el mayor número de opciones tanto de calidad como de variedad. Más adelante te explicaré algunos aspectos que serán esenciales a la hora de buscar las alternativas adecuadas. Cuarta fase. Se basa en la valoración de estas alternativas y en la toma de decisiones. Realizar una valoración crítica de las diferentes alternativas generadas a la anterior fase, escogiendo una de ellas en base a los siguientes criterios. Hay que tener en cuenta las consideraciones positivas a corto, medio y largo plazo que se deriven de aplicar esta respuesta y la posibilidad real de llevarla a cabo valorando los costes y las recompensas. Quinta fase. Aplicación de la toma de decisiones. Es poner en práctica la respuesta aplicada, previendo los pasos que se llevarán a cabo, así como los mecanismos de control que utilizaremos para valorar su eficacia. La sexta y última fase constará en la valoración de los resultados obtenidos. En caso de que estos no hayan sido favorables, deberemos iniciar nuevamente el proceso de investigación de soluciones. Por lo tanto, y a modo de resumen, cuando nos encontremos delante de un conflicto, primero de todo debemos situarnos delante de él y explicarnos qué sucede.
Buscaremos alternativas que puedan funcionar y escogeremos la que mejor se adapte a la situación. Por último, pondremos en práctica y evaluaremos los resultados para tenerlos en cuenta en futuros conflictos que puedan surgir. Ahora sí, ahí van los consejos que harán que te conviertas en el mejor mediador de conflictos. Es muy importante que los conozcas porque con ellos fortalecerás el proceso de su resolución y harás que puedas poner en práctica las 6 fases sin tener ningún inconveniente. Los consejos que te doy son los siguientes. Pregunta, no ordenes. A partir de preguntas, estamos invitando a los otros a participar en la solución del problema. En el momento en el que hacemos una pregunta a las partes, pasarán a ser cómplices de la solución y tendrán una actitud más positiva sobre el asunto. Pide con educación a pesar que consideres que debes dar un golpe sobre la mesa. Si utilizamos expresiones como por ejemplo, podrías o necesito tu ayuda para, hará que la otra persona abandone la defensiva y acepte mejor nuestra solicitud. En el botón de información y en la caja de información también, te voy a dejar el enlace a un vídeo donde te explico cómo puedes educar sin gritar. Te recomiendo que lo vayas a ver cuando este vídeo haya terminado. El tercer consejo que te doy es mostrar disposición si alguna de las partes lo necesita. Intenta ayudarla y muestra que estás haciendo todo lo que puedas por ella. Ataca el asunto y no las partes. Cuando queremos cambiar algo, tenemos que preguntarnos por qué debe cambiar y no por quién debe cambiar. Aclara tus decisiones explicando en detalle el porqué de tu resolución. Es fácil. Aunque a veces creamos que una actuación es obvia, debemos explicar el porqué de esa decisión para que todos puedan entenderla. No interrumpas. El hecho de interrumpir por sí solo ya es un motivo de conflicto. Escucha activamente con predisposición corporal. Si escuchamos detenidamente a la otra parte y damos señales corporales de comprensión, estaremos predisponiendo a nuestro interlocutor a expresar sus necesidades y a aceptar nuestras ideas y sugerencias. No actúes emocionalmente, es decir, no permitas que el conflicto se lleve hacia la persona en lugar de hacia el asunto. Para ello, debe ser lo más objetivo posible. Y por último, evalúa los pros y contras de la resolución valorando los costes y beneficios obtenidos. Hasta aquí las actuaciones y respuestas frente a los conflictos que puedan surgir en el aula. La pregunta que te lanzo hoy es, ¿te has encontrado en alguna situación escolar que te ha puesto al límite y que ha afectado a tu salud emocional en forma de estrés, ansiedad o preocupación? ¿Cómo lo has gestionado? Deja tus experiencias en los comentarios. Yo me despido por hoy y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Por qué más de 15 millones de empresas utilizan Bittrex 24 CRM? Porque pueden automatizar casi cualquier cosa con Ok, muy bien. El primer video, ¿qué es lo que captaron más o menos del primer video? ¿O qué es con lo que, de repente con una de las recomendaciones que debemos tener en cuenta cuando encontramos o cuando identificamos un conflicto? ¿Alguien que quiera opinar? Por ejemplo, a mí del video el aprendizaje que me deja es pregunta, no ordenes. No se imaginan ustedes cuánto cambia la disposición o la respuesta de la otra persona cuando en vez de decir, ¿por qué lo hiciste mal? ¿No? O todo lo haces mal, decir, cuéntame cuál fue la dificultad. No dice pregunta, no ordenes. O sea, ya, ¿lo tienes todo listo? Lo necesito para allá. En vez de decir eso, decir, ¿qué te hace falta para terminar? Porque es algo urgente que llegues al plazo. Pongamos, ¿no? A ver, Bexali dice, debemos tener en cuenta un conflicto, cómo es ser una buena... Ajá, exacto. No poner prejuicios, dice, ¿no? No poner prejuicios. Una de las, digamos así, de las fases que nos va a permitir entender la situación es, primero, siempre ver el conflicto de manera positiva, ¿no? Orientarlo a lo positivo. Y identificar el problema, por ejemplo, ¿no? No ser prejuiciosa es así con, digamos, que no vas a atacar a la persona, pongámoslo así, ¿no? Sino que vas por el asunto.
vas por el asunto. Es una de las fases también que recomienda, ¿no? En el video. No ataques a la persona, ve por el asunto, no por las partes. Y lo otro es que trata de no ser tan emocional. No es, lo hace porque soy yo. Sí, me quiere molestar, por eso es que hace esas cosas, ¿no? O, me acuerdo esta frase, dice, dime para quién trabajas, ¿quién te ha mandado que me hagas daño? No, espera, lo estás tomando personal, ahí estás siendo muy emocional. Lo correcto, o digamos así, que lo que nos favorecería para que pudiéramos manejar mejor el conflicto es pensar en vez de pensar que lo hace por mí, tratar de entender cuáles son las razones por las que lo hace esta persona. ¿Ok? No es para mí, es por la otra persona. No es que yo, digámoslo así, que yo me lo gané, ¿no? Adrede, ¿no? Míralo desde la otra persona. ¿Ok? Otra de las fases, por ejemplo, es el escuchar activamente, ¿cierto? Miren, en todo está la escucha activa. Habilidades comunicativas desarrolladas. Es muy importante, ¿ok? Ahora, para entrar ahorita, ¿ya? Para entrar al siguiente tema, que va a ser el triángulo dramático, vamos a mirar este video, es más cortito, ¿ya? Y luego les explico de qué se trata el triángulo dramático. Me voy a saltar la técnica OIS. Ustedes, por favor, lo miran completo. Esto va a reforzar lo que hemos visto en el video anterior. ¿Ya? Les voy a compartir, por favor, este otro video. Lo miramos y entramos a lo que es el triángulo dramático. Se produzca. El segundo método consiste en salir del triángulo del drama. A menudo, los participantes en un conflicto asumen espontáneamente determinados roles. Estos papeles son el acosador, la víctima y el salvador. A veces, un participante en el conflicto puede desempeñar todos estos papeles por turnos. Veamos el siguiente ejemplo. Marta llega a casa después de un duro día de trabajo. Lo único que desea es pasar una tarde en paz y tranquilidad con su marido Antonio. Cuando encuentra a Antonio sentado a la mesa con su amigo Mateo. Han preparado la cena y también han dejado la cocina hecha un desastre. Y de buen humor están bebiendo cerveza. Marta se mete en el papel de acosadora y hace sus primeras acusaciones. Antonio no se siente culpable y asume el papel de víctima. Esto lleva a un conflicto. Antonio pasa de ser la víctima a ser el acosador y Marta empieza a hacerse la víctima. Mateo se une a la discusión tratando de alivianar la situación y asumiendo el papel de salvador. Sin embargo, la mediación fracasa y Marta vuelve a ser la acosadora. Ahora Mateo es la víctima y Antonio juega el papel de su salvador. Al mismo tiempo se convierte en el acosador de Marta. El conflicto está en punto muerto. A cada ataque le sigue un contraataque. En este punto muerto, los participantes ya no se preocupan por encontrar una solución, sino por imponer sus reglas y ganar poder. Ninguno de los papeles es mejor que los demás, aunque solo el término acosador tiene una connotación negativa. La víctima, al fin y al cabo, suele ser manipuladora, inductora de la culpa, se lamenta y se queja, mientras que el salvador a menudo es parcial y se entromete sin ser invitado. Cuando te encuentras en una situación similar, intenta determinar qué papel desempeñas en ese momento. Si eres la víctima, hazte responsable de la situación y de tus sentimientos. Deja de quejarte y de hacer sentir culpables a los demás. Si tú eres el acosador, deja de asaltar, culpar y hacer acusaciones. Practica la crítica amable y constructiva. Si eres el salvador, no seas parcial, no defiendas a la víctima, pero trabaja con otros para encontrar una solución al problema. Mejor aún, deja la resolución del conflicto a los responsables del mismo. De este modo, dejarás el papel de acosador, víctima o salvador y entrarás en el papel de creador. El creador asume la responsabilidad y toma decisiones. El papel de creador te libera de la red de dependencia en la que están atrapadas las personas implicadas en el triángulo dramático. Seguro que en tu vida has conocido a una persona a la que admiras por su capacidad de encontrar su camino en cualquier situación. No se deja llevar por sus emociones, desprende calma, sabe comunicarse con respeto y no se deja manipular.
Al practicar el arte de resolver los conflictos, también puedes ser una de estas personas y convertirte en una inspiración para los demás. Los dos métodos que he comentado fueron descritos en un libro alemán por Simon von Berlepsch. Comparte en los comentarios qué te pareció o si has tenido últimamente un conflicto que pudiste resolver. Nos vemos en el próximo resumen. Muy bien. En cuanto al triángulo dramático, muy bien, ¿están aquí? ¿Volvieron? ¿Escucharon el video? ¿Sí? Muy bien. A ver, Milagros. Por acá. Milagros, abre tu micrófono si quieres opinar. Antes de explicar, por favor. ¿Sí? ¿Querías opinar o habías levantado tu manito para decir que sí estabas por aquí? Ah, ya, creo que estabas por aquí. Listo. Muy bien. Hay tres roles en esta, digamos así, en este concepto del triángulo dramático, que es un aporte de la psicología transaccional, en la que explica cuáles son las dinámicas que intervienen en un conflicto, ¿ok? Cada vez que nosotros interactuamos con personas, siempre hay una dinámica, digámoslo así, una dinámica, un rol que asumimos, el que enseña, el que escucha, el que participa, ¿no? Siempre hay dinámicas. Incluso en la familia siempre hay dinámica, la forma en cómo se comunican, las coaliciones que pueden haber entre los integrantes de la familia. Entonces, este concepto del triángulo transaccional nos habla, del triángulo dramático, nos habla de tres roles. Uno es el rol de perseguidor, que es quien inicia el conflicto. El segundo es la víctima, es contra quien se dirige la crítica o a quien va con el conflicto, pero que se siente indefenso o impotente. Y el tercer rol es el de salvador, que es una persona que se colude o que se coaliciona con la víctima y que ataca al perseguidor. ¿Qué es lo que ocurre cuando se dan estos roles? Miren, por ejemplo, en el rol de víctima se perpetúa la idea de indefensión, ¿no? Yo no me puedo defender, siempre necesito de otra persona que decida por mí, que saque la cara por mí y se perenniza esta sensación o esta creencia de víctima, de afectada, ¿no? Entonces, algo así como yo siempre soy la afectada. Y eso impide que la persona pueda tomar las riendas del problema y tomar decisiones. En el caso del perseguidor, es quien tiene esta posición crítica, ¿no? Quien siempre acusa, tiene esta posición crítica. Digamos que es el que ve la situación como anormal o conflictiva y la denuncia. Entonces, en lo sucesivo, al perseguidor siempre se le ve como el agresor. Y el salvador es quien intenta rescatar a la víctima del agresor, del perseguidor, ¿ok? Siempre busca ser el mediador y normalmente entra al conflicto sin que nadie se lo pida. Es por su perfil de yo voy a solucionar las cosas, yo quiero mediar allí, yo quiero que todo se calme, por eso. Ahora, en el triángulo dramático dice que estos roles van a estar alternantes. No es que el perseguidor siempre va a ser perseguidor. Mediante las interacciones de estos tres roles, el perseguidor puede cambiar, puede pasar a ser salvador o puede pasar a ser víctima. ¿Ok? El perseguidor puede pasar a ser víctima y la víctima pasa a ser perseguidor o pasa a ser salvador. ¿Han escuchado esta frase que dice, el tercero en discordia sale sobrando? ¿Sí? El tercero siempre sale sobrando. Ya, el tercero es el salvador. Y dice, el tercero siempre sale sobrando. Es porque la dinámica entre el perseguidor y la víctima siempre está cambiando de rol, ¿cierto? Siempre está cambiando de rol. Entonces, para romper esta dinámica del triángulo dramático,
lo ideal es que nosotros estemos conscientes, es decir, que identifiquemos, ¿ok? Identifiquemos el rol que estamos ejerciendo en el conflicto. Cuando nosotros identificamos el rol, tomamos conciencia de cómo está dándose la dinámica dentro del conflicto, ¿ok? Es decir, que yo puedo decir, ok, aquí yo me estoy victimizando, o sea, estoy agrandando este problema cuando no es así. Se puede solucionar si es que yo acepto mi error. En el ejemplo, ¿no? De estas personas que habían preparado la cena, llega la esposa y dice, prepararon la cena, mira, dice, y todo está sucio, desordenado, y la que va a tener que limpiar soy yo. Entonces, eso no me ayuda, me da más trabajo. Cuando yo identifico tomo conciencia de qué rol estoy asumiendo yo y sobre todo, tomo conciencia y responsabilidad de las acciones, va a permitir que yo rompa esta dinámica triangular, ¿no? Que yo diga, oye, gracias Antonio por cenar, pero no por preparar la cena, pero ya sabes, la cocina que quede ordenada, ¿ya chicos? Gracias, pero que quede ordenada. Sin necesidad de hacer conflicto o hacer o desmerecer el esfuerzo que puedan haber tenido, ¿no? Entonces, comunico de manera respetuosa, ¿no? Esto es otra de las habilidades, que es promover la comunicación directa. O sea, puedo yo transmitir mi preocupación o mi necesidad sin ser grosera y sin llegar al conflicto. Es decir, chicos, ya que prepararon la cena, completamos el trabajo. Lavadito los trastes y los dejan pues ordenada la cocina. ¿Listo? O de repente lavas, lo dejas en el escurridor o la forma en como ustedes laven sus platos y ya yo los ordeno. Mediamos, buscamos la comunicación. Eso hace que nosotros nos hagamos responsables de las acciones. Entonces, busco soluciones constructivas. Cuando yo rompo esta dinámica triangular y asumo el rol de creador, evito que crezca el conflicto, porque está en mi poder. Yo sé que a mí, por ejemplo, y yo les contaré, voy a ser infidente, ¿ya? Pero yo vivo con mi esposo solo y a mí me molesta que ya yo terminé de lavar todas las cosas y de repente él por ahí se preparó una bebida, una taza, y me deja la taza o en la mesa o me lo deja en el lavador sin lavarlo. Cuando yo ya terminé de limpiar, de lavar y todo. O sea, lo que yo espero es que si ya está todo limpio, limpie, ¿cierto? Hace muchos años a mí eso me activaba y comenzaba yo con la cantaleta. Me ponía modo mi mamá. ¿Qué crees que soy tu empleada? ¿Qué crees que yo voy a hacer todo? No eres considerado y y problemas y ataques. Y mi esposo estaba así como que me cogiste sin chaleco y sin nada, y a veces respondía y otras veces no respondía y se agrandaba el problema. Cuando uno se hace consciente de esto que activa en ti, esto que era un modelo que yo había aprendido de mi hogar, de mi casa, ¿no? Cuando yo me hago consciente de esto, ahora le digo, ¿no? Si lo veo por ahí, yo estoy lavando y lo veo con su tacita y le digo, porfa, si gustas la lavas, si no, déjala allí, si está con algún residuo, déjala con agüita y ya yo la lavo en un ratito. Pero ya sabe, él sabe que eso a mí me enoja y algunas veces lo lava y otras veces no. Pero si yo ya limpié, ya lavé y todo, él seca el servicio y lo guarda. ¿Sí? Entonces, eso es, identificamos. Por eso me tomo el trabajo de enseñarles esto dentro de lo que es la resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque es algo, digamos, difícil de hacerlo, pero cuando lo conseguimos, les prometo, como les digo, les prometo que les evita muchos malos ratos. Les evita el que nosotros estemos siempre apagando microincendios dentro de las dinámicas relacionales, en tu trabajo, en la escuela, en la crianza con los niños, en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares. ¿Ok? Cuando tú te haces consciente del rol o de qué cosas activan tus episodios dramáticos, digámoslo así, ¿ok? Cuando te haces responsable de eso, sabes qué evitar y sabes cómo reaccionar ante las cosas que funcionan como un interruptor. ¿Listo?
Una vez que ya identificaste, ya sabes cómo comunicar y una vez que tomas responsabilidad de aquellas acciones, yo me puedo equivocar. Puedo decir que a veces yo le digo, mira, no te voy a reclamar, pero tengo que aclararte algo nuevamente. No me gusta que tengas tiempo y lo pierdas por allí tonteando y que luego de que te alistes me dejes toallas mojadas en la cama, de repente tu toallita de los pies en el suelo, porque no me gusta a mí sentir que yo tengo que arreglar tu desorden. Así que por favor, tómate el tiempo y hazlo con tiempo. Ya a veces lo hace, otras veces me dice, amor, por ahí tiende mis toallitas. Ok, perfecto, yo lo hago. Pero yo ya les sé comunicar, porque ya sabes que a mí, como le digo, me pongo ogra cuando lo haces. Entonces, otras veces reniego y otras veces ya como que respiro y digo, bueno, si sigo renegando me voy a envejecer, así que mejor lo hago. ¿Listo? Entonces, esto también ayuda a que nosotros vayamos desarrollando habilidades. ¿Qué significa que desarrollemos habilidades? Que te conozcas qué cosas son las que te activan y que sepas cómo apaciguarlas también, ¿ya? El desarrollar habilidades, estos son unas pautas que si yo las aprendo en mí, yo también las puedo enseñar en otros. Entonces, implementar programas educativos se refiere a que yo puedo, dentro de las horas de tutoría o de repente dentro de las horas del trabajo de ciencias sociales, que hay unos cursitos para ello, desarrollo personal, yo puedo implementar casos o simular situaciones problemáticas y que los estudiantes y que los chicos busquen alternativas de solución que estén ligadas a esto de la triarquía de roles, ¿no? Del triángulo dramático, de la triada, perdón. Entonces, cuando yo aprendo a solucionar esto, yo puedo enseñar a otros. Y lo importante es que todo esto hace que nosotros cambiemos de perspectiva. Yo recuerdo que esto, cuando yo lo aprendí, le enseñaba a mi hermana, ¿no? Y le decía, mira, tú te la pasas renegando con tus hijos ahora adolescentes, así que haz algo bien práctico. Identifica qué te molesta a ti, explícales a tus hijos qué es lo que te molesta y qué esperas de ellos y visual, haz un horario y te evitas de problemas, ¿no? Mi hermana todas las veces que me conversaba siempre me estaba dándome sus quejas, ¿no? Yo la escuchaba y le decía, ya, ok, ya te escuché mucho tiempo, hermana, ahora sí tienes que poner en práctica las cosas que te digo porque si no me vuelves a decir lo mismo y me vas a aburrir, ya cuéntame otras cosas, le decía así bromeando, ¿no? Entonces, cuando ella implementa esto, ahora me llama y me dice, fíjate que no hizo esto, pero ya sabe cuál es su castigo, ¿no? Ya sabe cuál es la infracción por no seguir los acuerdos, los roles y todo esto. Solucionar, reniego, pero ya no tanto, pero aún reniego, dice, ¿no? Pero es algo que te permite que tú vayas cambiando de perspectiva. Entonces, en vez de mirar solo el problema y decir, pero le repito y no lo arreglan, cambia de perspectiva. No hagas siempre lo mismo, que no te lleva al resultado que quieres, haz cosas distintas. Entonces, a mí esta dinámica del triángulo dramático, el romper este triángulo dramático, me facilita el poder reconocer tú como persona qué estrategias puedes implementar. Una vez que lo ves en ti, una vez que lo reconoces y lo aplicas en ti, lo enseñas. ¿Ok? Y lo enseñas a propósito y lo enseñas a través de tu comportamiento, a través de tus acciones. ¿Ok? Muy bien. Ahora, yo aquí les he dejado una tareita. Ya ustedes verán si es que la resuelven o no la resuelven. Yo de preferencia me gustaría que la resolvieran porque es una forma de practicar esto que hemos aprendido hoy. Hay distintas teorías o enfoques que puedo utilizar para resolver situaciones problemáticas, pero lo principal está en identificar qué tengo yo dentro de mi bagaje, qué hay en mi mochila que me va a permitir atender situaciones problema en mi casa, en el trabajo, en la escuela. ¿Ok? Eso. Lo segundo es cada situación, problema, es oportunidad para poner en práctica todas estas herramientas que tengo yo en mi mochila. Cuando hablo de mi mochila me refiero a todas las habilidades que nosotros tenemos o a las que nos falta desarrollar. ¿Listo?
Ah, Milagros, no te preocupes. Sí, Teresita, está buenísimo esto. Y también la técnica anterior, que es la técnica OIS, es buenísima. Yo les enseño siempre esto del triángulo, del OIS, porque en realidad son situaciones que a veces se nos hacen tan sencillos de ver en otros. O sea, yo, ay, mira cómo manejo este problema, pero cuando nos pasa a nosotros, tenemos algo como ceguera, digamos así, inconsciente, ¿no? Es muy fácil mirar el error en otros, pero reconocer que tú también tienes errores y sobre todo ser consciente de esos errores nos libera de muchas situaciones problemas, ¿ok? Es decir, no es que no van a existir los problemas, sino que tienes otra forma de ver los problemas y de abordarlos, por lo tanto. ¿Listo? Así que espero en realidad que les haya gustado el curso, que les haya servido y así como les ha gustado y les ha servido, puedan certificarse para que nosotros podamos continuar teniendo estos espacios de enseña, estos espacios de escucha y sobre todo seguir contribuyendo a que ustedes puedan seguir creciendo personalmente y profesionalmente. Bien, conmigo será hasta un próximo curso. Si gustan, ¿qué valor tienen los certificados? Ahorita, no se preocupen, ahorita nuestra coordinadora nos va a dar las últimas recomendaciones para que puedan completar su curso, ¿ok? Recuerden, conocimiento, es buenísimo tener el conocimiento, pero cuando tenemos un documento que avale nuestros conocimientos y que nos engrose digamos así, la hoja de vida para trabajar, nos ayuda más. ¿Listo? Cuídense mucho, mucho cariño para ustedes y nos estamos encontrando en un próximo curso aquí en ITEC. Chao. No se olviden de dejar sus comentarios que a mí me sirven mucho para poder también mejorar en mi práctica de enseñanza. Cuídense.